El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y lo hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, decíamos que hoy se celebra la fiesta de la transfiguración del Señor. Esta fiesta que reviste de gran importancia la persona de Jesús en sí mismo, pero no solamente la persona de Jesús, sino en la persona de Jesús se reviste de gran importancia nuestra propia vida. Voy a tratar de explicar estas cosas, ubicando un poquito la intencionalidad del autor, lo que pretende teológicamente, pero sobre todo lo que siempre a mí me interesa más cuando trato de compartir la reflexión con ustedes. ¿Qué nos enseña a nosotros aquí, ahora? Cómo también hacer que esa transfiguración de Jesús sea una motivación para que nosotros también nos transfiguremos, elevemos nuestra figura, cambiemos nuestra figura, trascendamos y no nos contentemos con simplemente llamarnos, como muchas veces nos decimos, somos solamente hombres, seres humanos, porque eso no es así. Vamos a ver, la primera cosa que hay que indicar, que esta es una teofanía. ¿Qué significa esto? Es decir, una revelación de Dios, una de las teofanías que se manifiestan y que va prácticamente en paralelo con el bautismo de Jesús. Recuerden ustedes que en el bautismo de Jesús también se escuchará la voz cuando se abre el cielo y desciende luego del bautismo de Jesús en forma de paloma el Espíritu, y se oye una voz que dice: Este es mi Hijo amado, ¿no es cierto? Es un paralelo para recordar esa condición del Hijo de Dios, que es una de las intenciones fundamentales, sobre todo del evangelista Mateo, predicar al pueblo judío que ya había llegado el cumplimiento de la ley y de los profetas en la persona de Jesús de Nazaret, a quien lastimosamente no los reconocieron y lo siguen esperando. Por eso inclusive San Pedro, en la segunda lectura que se leyera, él dice, ¿no es cierto?, que no se trata de argucias, de fundamentos, de fábulas, de astucias que ellos construyeron, sino que ellos mismos lo vieron con sus propios ojos en la grandeza del Señor. Esa es la primera intención, decir, ese Jesús al que mataron, al que ustedes no creyeron, es realmente el Hijo de Dios, el Mesías, pero hay que escucharlo, hay que acoger ese mensaje. Y me temo que no solamente al pueblo judío, también a nosotros, a muchos de los creyentes o de los que nos decimos creer en Jesús, nos debe recordar esto, que el Mesías tiene que llegar, y tiene que llegar para dignificar la condición del ser humano.
Esta es la otra intencionalidad fundamental que la vamos a encontrar aquí. ¿Por qué? Porque lo mismo que pasaba en la época de Jesús sigue pasando hoy aquí entre nosotros. Sí, reconocemos la grandeza de Dios, reconocemos la grandeza de Jesús. Todos nos santiguamos, nos persignamos con devoción ante Jesús, los que creemos en Él. Lo critican los que no creen, es alguien especial en la historia, tanto que dividió la historia en un antes y en un después. Pero los que decimos creer en Él todavía no hemos sido capaces de transformarnos y de transfigurar nuestra vida según su mensaje. Por eso tiene que ser de una manera muy especial para nosotros. También somos como Pedro, como Santiago y como Juan. A pesar de que hemos visto el resplandor de su gloria, no somos capaces de cambiar ni de seguirlo. Es más, como Pedro, también queremos hacer 3 chozas en la comodidad de nuestra vida y no esforzarnos por ser mejores, por cambiar nuestra vida o por cambiar la vida de los demás. Y eso es serio. Y eso es serio porque si los que creemos en Dios no cambiamos, ¿cómo podemos aspirar que cambien aquellos que no lo ven? ¿Ah? Más todavía, vamos ubicándonos un tiempo en el ambiente de Jesús y en el que hablará de este tema. Recordemos nosotros que el pueblo de Israel sufre a lo largo de su historia una serie de contactos con otros pueblos, ya sea en búsqueda de alimento de su tierra prometida o también víctima de la explotación de otros pueblos. Primero, de la gran esclavitud en Egipto, en la que la fe en Yahvé va a tambalear para muchos porque los dioses, entre ellos el faraón, Isis, Osiris, en fin, toda la cantidad de dioses que tiene el pueblo, se les va metiendo a la gente. A la gente le meten por los ojos. Les cuesta mucho la fidelidad. Cuando Moisés logra liberar, el gran libertador, que es uno de los personajes que aparecerá Jesús, libera al pueblo, pero después siguen en contacto y en el desierto van a encontrarse también con los dioses paganos. Por eso construyen el becerro de oro. Los dioses cananeos, todos estos pueblos del desierto también van influenciando en él. Luego, cuando llegan a la tierra prometida, el contacto con los pueblos que estaban allí, el destierro en Babilonia posteriormente, luego también en la parte en la que el pueblo es dominado por el imperio romano, que tiene una gran influencia de la filosofía y de estas concepciones religiosas griegas. Entonces el pueblo tiene mucha influencia de los dioses, como hoy también nosotros, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Se separaba a Dios del hombre, de una manera tan santa lo que se refería a Dios y de una manera tan pagana lo que se refiere al mundo. Una separación entre Dios y el hombre. Y es más, volviéndole al hombre, imposible llegar a Dios. Y para llegar a Dios eran solo unos bienaventurados o aquellos a los que el mismo Dios elegía. Por eso es que de vez en cuando en las culturas griegas, ¿no es cierto?, en estas mitologías, vemos nosotros que bajaba un dios por ahí y se copulaba con una humana y por ahí tenían un hijo que era un semidios, que tenían poderes especiales, o a los dioses mismos les mostraban a veces no como un cuerpo humano, sino le ponían mitad animal, mitad monstruo, mitad ser que no tiene forma, como para manifestar. Entonces, o estaba Dios no caminando con los hombres como era el Dios de Israel, el Dios que caminaba con el pueblo en medio de sus penas, que estaba en la tienda de campaña junto con ellos padeciendo en el desierto. No, esos dioses estaban en el cielo, estaban en el Hades, en el Sheol, estaban en lo fondo del mar, pero menos con el hombre. Y Jesús viene a recordar que el Dios de la vida, el único Dios verdadero, está y habita en el hombre, que solo el hombre tiene la dignidad de ser templo del Espíritu y morada de Dios. Eso es bellísimo, bellísimo. En la primera lectura del libro de Daniel, que es otro de los personajes que aparecen, ¿no? ¿Qué es lo que dice el Evangelio? Daniel representa lo que también representará Elías en el texto del Evangelio de hoy. El profetismo. Entonces tenemos a Moisés, que representa la ley y el libertador. Elías representando a los grandes profetas. ¿Qué es lo que dice Daniel, otro de los grandes profetas?
Dice que cuando ve prácticamente la visión del fin del mundo, ¿no?, mira que se acerca al anciano de muchos siglos que representa a Dios Padre. Ve, dice, ¿a quién? A alguien semejante a un hijo de hombre. No ve un ángel, no ve una imagen portentosa, no ve una sombra, no ve un fantasma, ve a semejante a hijo de hombre, el que va a enfrentar a Dios. Moisés también verá cara a cara a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es el único que puede ver, sentir, hablar y llevar a Dios en su interior. ¿Se entiende esto? Se está dignificando la condición del ser humano. No es que el hombre no puede llegar a Dios, no quiere llegar a Dios. El único que puede ver a Dios, llegar a Dios y vivir y ser con Dios uno es usted y soy yo. Eso es hermoso, hermosísimo. No tenemos que tener algo especial ni un milagro. El gran milagro es que tú entiendas que Dios quiere estar en ti. ¿Qué es lo que nos impide esto? El conformismo, el miedo. Cuando Pedro le dice hoy día al Señor, hagamos 3 chozas, no es solo por comodidad, es por miedo. Porque antes de esto Jesús había anunciado por primera vez, en el primer ascenso que hace a Jerusalén, había anunciado ya su pasión. Esto es bueno ubicarlo para entender. Ellos estaban subiendo de la parte de Galilea hacia Jerusalén para la fiesta de la Pascua, y Jesús ya les dice a sus discípulos que Él va a padecer en la cruz, y no solo Él, sino también los que le siguen, los discípulos. Y por eso Pedro, cuando experimenta la gloria, ¿no es cierto?, dice, aquí está lindo, hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías, y nos evitamos el problema de bajar a Jerusalén, en donde muy probablemente te maten a ti y a nosotros. Eso es miedo, es comodidad. Esa es una de las razones, el miedo y la comodidad, la que nos impiden a nosotros ser mejores. A ver, ¿quién de nosotros no tenemos conciencia plena de que podemos aspirar a algo diferente en nuestra vida? ¿Quién de nosotros no? Si hasta en el peor de los pecados uno sufre por lo que ha hecho y quiere ser diferente. Yo miro esa experiencia siempre en la confesión y lo miro con, ¿qué puedo decir?, con una ternura increíble. Y pienso que así me ve Dios a mí también, porque aunque ustedes no me confiesan a mí, yo también tengo mis propios pecados y me confieso con confesores. Y también voy como ustedes, a veces apenado, decaído, queriendo ser mejor. Entonces todo ser humano quiere ser diferente, quiere ser mejor. Pero ¿qué nos impide? La comodidad, el conformismo. Unamos todas estas cosas para aplicar ahora a nuestra vida, que es la parte que a mí más me interesa de los sermones. Queridos hermanos, no nos contentemos con poco. Hoy debe resonar más que nunca en nuestros oídos: tú eres mi Hijo amado. Ya no se refiere a Jesús. Jesús nos está enseñando la grandeza del hombre. El hombre no está destinado para el pecado. Usted y yo somos hijos de Dios. Tú eres mi Hijo amado. Tú. No solamente Jesús. Jesús nos enseñó que Él y todos nosotros somos hijos maravillosos de Dios. Ay, Padre, pero es que yo no sé, yo no puedo, yo no tengo. No eres, no puedes y no tienes qué. Tienes todo para ser imagen de Dios. Lo que pasa es que por comodidad no lo has permitido, porque es más fácil estar donde estamos. Creo que es la complicidad social que hace, por ejemplo, que haya tanto mal en este mundo. No nos queremos ensuciar. ¿Para qué me voy a comprometer yo si estoy bien? Pongo en peligro mi vida, a los demás, y entonces dejamos que el mal avance. No decimos nada a nadie, y a veces el mal está en nuestra propia puerta, en nuestra propia casa. Yo pienso, alguien ha de ser dueño de las casas donde vive la gente que delinque, que roba, que vende droga, que mata, que, ¿no es cierto? No todos son dueños de esa casa, es más, van a arrendar. Y la gente calladita, están con tal que me paguen a mí, ¿o no?
comodidad. Porque a veces esa persona que quiere ser diferente no logra ser por comodidad o por miedo. ¿Cuántos esposos? Ay, mi hogar estamos mal, pero hagan algo. No, ya de pasar. Creemos que mágicamente se van a arreglar las cosas. No se arreglan mágicamente las cosas. El hombre tiene que esforzarse. Hoy, en la imagen de la transfiguración, hay un monte que es el monte Tabor. Pero en la muerte de Cristo hay otro monte, que es el monte, ¿no es cierto?, del Calvario. Y en los dos montes se da la salvación. Y Jesús se transfigura ante sus discípulos haciéndoles subir una montaña. Y para subir una montaña uno necesita esforzarse. Pero el mundo hoy nos ofrece todo fácil, o cómodo o miedo. No te esfuerces. Entiendo que ahora volvemos a los trimestres con los chicos de colegio y de escuela. Qué bueno. Y que les esfuercen un poquito más. Y qué bueno que también les digan que esta vez ya pueden perder el año. Porque llegamos, no, pobrecitos, se trizan si es que pierden un año, se trizan si son vagos. Ahora por poco y tienen que hacer un oficio membretado dirigido al Ministerio de Educación que diga, por favor, háganme perder el año porque no aprobé ni un examen. Y ni así capaz. Van y ponen ahí en la fiscalía denuncia diciendo, están contra mi derecho, que háganle pasar. Pobre el doctor con tanto trabajo. Si se dan cuenta, o sea, terrible. La ley del mínimo esfuerzo, y eso se refleja en todo. ¿Por qué creen que hay tanto sinvergüenza? Y damos tanto trabajo allí a nuestras autoridades. ¿Sí saben por qué? Porque la gente no quiere esforzarse, porque socialmente te dicen, ¿para qué vas a sacarte el aire 10, 15, 20 años para tener una casa, un carrito, un sueldo módico cuando te jubiles? Si en cuestión de 2 años puedes robar bastante este país, basta que después desaparezcas, tapes bien las cosas, tapes bien las pruebas y ya está. ¿Vieron lo que acaba de pasar en este país? A mí me da vergüenza y lo tengo que decir en redes, perdónenme, pero no hubiera las cosas que estamos viendo si entendiéramos que el esfuerzo es necesario en el ser humano. Encuentran en una oficina supuestamente de quienes cuidan la seguridad, encuentran armamento que casi parece un ejército, droga, plata, y esas personas no hay ni un sancionado y está libre por cuestiones de la ley, por lo que sean, porque simple y llanamente la gente no se quiere esforzar. Pero les aseguro que si el padre Marcelo le encuentran manejando borrachito y sin licencia, que está mal, no estoy diciendo que esté bien, va preso y qué bueno que vaya preso, pero el otro ya salió y al padre Marcelo, como es fin de semana, tienen que esperar para sacarle el lunes o que cumpla los no sé cuántos días sea. Si me entienden lo que quiero decir, está muy bien que le sancionen al padre Marcelo, pero no está bien que a esta supuesta autoridad de control ya esté libre porque a un juez así se le ocurrió o porque la ley hecha para trampear está hecha así. Que ese es el problema. No hubiera esta gente que se quiere llenar de dinero fácil. ¿Para qué trabajar tantos años? No hubiera los jóvenes que en vez de esforzarse estudiando por una carrera, es más fácil si venden la droga y entonces allí les llega toda clase de facilidades. Tienen dinero, tienen parejas, sea varones o sea mujeres, tienen trago, tienen fiestas, tienen carro. Entonces, ¿para qué esforzarme? ¿Para qué me esfuerzo si mi primo estudió 15 años y no sé cómo tiene esto? Mientras que mi otro amigo se dedicó a delinquir y vean qué bien que le va. Seguro que le va bien, seguro que le va bien. Yo creo que no, porque no te estás transfigurando. ¿Qué te vas a llevar de eso? ¿Qué te vas a llevar de eso? Te repito. ¿Y qué vas a dejar a raíz de eso en el corazón y en la sociedad? Vas a dejar una sociedad destruida. No te vas a llevar la satisfacción de haber sido alguien y de descubrir que cuando eres un ser humano valioso, está el mismo Dios dentro de tu ser. Cuando los discípulos levantaron la cara, ¿a quién vieron? ¿Vieron a Moisés? Ya no. ¿Vieron a Elías? Ya no. ¿Vieron ángeles? Ya no. ¿A quién vieron? A Jesús, nada más, es decir, a un hombre de carne y hueso que sabía hacer las cosas bien, a un hombre que se esforzaba, que sabía que en Jerusalén, que en el monte Calvario le esperaba la cruz y que por eso fue transfigurado en otro monte que es el monte Tabor, porque cuando renuncias al esfuerzo, todo se destruye. Es lo que te pasa a ti como casado.
¿Para qué me voy a esforzar de aguantar tantos años a al mismo vieja mal genio? Mejor cambio por una sonriente o por un sonriente alegre. Lindo fuera hacer la vida al almanaque, ¿no? Cambias cada año de mujer, de marido. ¿Para qué sufrir tantos años? Ahí no hay esfuerzo. Entonces, ¿qué puedes tener en tu vida? No, padre, pero usted dice porque no tiene mujer. A ver, aguanta. Yo tengo mi comunidad también, tampoco son santitos, yo tampoco soy santito, pero nos aguantamos y nos queremos. Y no tendría sentido mi vida solitario. ¿Qué tal? No, ya estoy aburrido de ver las mismas caras. Mucho sudo en la misa de 11, se llena mucho, parece sauna. Me voy a otra iglesia. ¿Vos crees que tendría sentido? Esto le da sentido a nuestra vida. Tienes que esforzarte. Todo requiere esfuerzo. Yo decía en la misa de 9. Ayer había una señora aquí en un bautismo, en un sacramento que celebraba. Estaba embarazada. Pero esa señora estaba a punto. No sé si hoy día habrá dado a luz ya. Madre mía, y creo que le agarraron las contracciones en plena misa. Y yo le veía a esa pobre señora así. Y se sentaba y en la misa. Y el guau encima que estaba al lado que le molestaba. Esfuerzo. La mamita sufre, se esfuerza para que tengas vida. Ustedes tienen que aguantarme el sermón y tienen que esforzarse. Pero yo también esfuerzo la garganta y estar de pie. O sea, todo es esfuerzo, todo. Nuestro pobre corazón está latiendo con esfuerzo. Entonces, el gran pecado de este mundo es eso, la indiferencia. El querer ser como Pedro. Hagamos 3 cosas. Por comodidad, por miedo, porque ya no puedo, porque me matan, porque me insultan, porque me ven feo. Entonces, este mundo está condenado. Pero si eres como Cristo, si eres como Jesús, si descubres que tú eres, sí, un simple ser humano, pero que no eres un simple ser humano, que eres hijo de Dios, que Dios está en ti, que tú eres hijo amado del Padre, te preocuparías no de complacer al demonio, no de complacer a hombres pecadores como tú, sino te preocuparías de complacer a Dios con tus actos de bondad. ¿Ustedes creen que necesitaríamos tantas normas, tantas leyes, tantos castigos si supiéramos lo que valemos? Si a cada niño le enseñaran que él vale, no por lo que viste, porque estos trapos nos cambiamos, se ensucian, se acaban o nos quedan cortos. Yo me río a veces con mis monaguillos porque eran chiquitos cuando les hicieron las albas grandes. Ahora muchos de ellos ya tienen mini alba, ya no tienen alba, hay que hacerles nuevas, ¿no es cierto? Porque crecieron, porque cambiaron, porque se transformaron. El ser humano necesita eso, necesita el esfuerzo del cambio. Si tú te contentas con cómo está, si no te esfuerzas, si no luchas, no vas a conseguir el mundo mejor, ni vas a conseguir tu vida mejor. Eso es lo primero, tú vales, dile eso al niño, que no vales por el trapo, no vales por eso porque vas a crecer y vas a dejar, vales ni siquiera por los ojos que tienes, porque te puedes quedar ciego un día y no mirar, no vales por la voz que tienes, porque esa voz la puedes perder. Me pasa un chasco la otra noche, que ustedes vieran, y yo creí que estaba bien de la garganta, entonces hacíamos la clausura del curso de música con nuestros niños que estaban ahí con la universidad. Canto la primera canción y la gente que cante otrita, digo, bueno, improvisemos una. Cantemos, digo, por la, y el requintista me dice del conjunto que estaban ahí, dice, no, padre, por sí, usted se ha cantado por sí esta. Digo, por la, no, por sí, ya, digo, denle. Madre mía, yo estaba ronco. Ustedes vieran, es la canción que más he sufrido en mi vida, no sé cómo la acabé. Traté de falsetear un poco, pero los músicos me entienden. Ya no había no había falsete que aguante, por más, estaba demasiado alta la canción. Un tono más alto que parecerá poquito cuando estoy bien, pero que cuando no puedes la voz cuesta. Pero esa no soy yo, si es una canción no más que la cante mal, otras veces la he cantado bien y otras veces la canto peor. ¿Sí me entiendes? Yo soy otra cosa, aquí le tenemos a nuestra Pachi, que ella ha sufrido bastante y ayer cuando me contaba su pena de la muerte de su padre, valiéndose de un aparato, pero ella no es solo esa voz que no se le escucha bien, ella es algo más, ella es valor para muchos jóvenes que necesitan saber lo que es la vida. Y para el cura, Patricia, me das mucho ánimo tú, cuando te veo allí por encima de todo. Antes venías en una silla de ruedas, hoy caminando, tal vez con la voz no hablas, pero tu sola presencia dice de la fe de Dios. Tú eres algo más que una voz. Enséñale eso a tu hijo. Tú eres algo más que una apariencia física y bonita.
hoy eres lo máximo de guapo y de guapa, pero si para guapos y guapas es cuestión de gustos. ¿No han visto algunos que andan con unos bien lindos y otros que andan con unos bien feos, como el padre Marcelo? ¿Sí o no? Y hasta más. Perdonen. Sí, o sea, y la plata y los cargos, todo eso no sirve. Tú vales por lo que eres en tu esencia. Eres hijo de Dios. No utilices el ser hombre para pecar. No utilices el ser humano para hacer las cosas mal. Tú vales y vales mucho. Enséñale eso al hijo. Y te lo digo a ti, porque alguno puede decir, yo no tengo plata, yo no tengo cosas, yo no tengo esto. ¿Qué tienes? Tienes a Dios en tu ser. Eres hijo de Dios, eres imagen de Dios. Yo soy pecador, Padre. Por más pecador que seas, Dios te ama y murió en una cruz por ti. ¿Sabes para qué? Para que transfigures tu vida. Y ese es el centro de la transfiguración. En este cuerpo, en esta fragilidad, no esperes ver el milagro de algo, de un ángel que descienda del cielo para recordar que tú puedes ser diferente. ¿Sabes cuál es el gran milagro? Que tú muestres que Dios está en ti. Que resplandezca tu rostro con la paz, que el odio te lo había quitado. Que resplandezca tu vida con la serenidad que antes no la tenías. Que resplandezcas ahora con una mirada amorosa en medio del odio que antes te devoraba y te quitaba la paz. Que muestres a los propios que están junto a ti que el único lugar donde le encuentras a Dios no es en el cielo, es en cada ser humano que sabe valorarse a sí mismo y que como se quiere y se ama y se desea algo bueno para sí, también lo hace para los demás. Solo el que se ama a sí mismo como obra de Dios puede amar al otro y respetar al otro, sin ideologías, sin machismo, sin feminismos. No habría ninguna de esas tonteras de homofobia, no habría ninguna de esas tonteras de xenofobia, no habría ninguna de esas tonteras de luchas religiosas, porque sabes dignificar al otro como presencia de Dios, de ese Dios que estando en tu hermano también está en ti. Que Dios nos ayude y nos demos cuenta que aquí estamos rodeados de esa presencia de Dios en el hermano y en nosotros mismos. Que así sea. Amén. Que Dios Todopoderoso les bendiga y les proteja con su amor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.